La doctora. Ay, gracias por contestar. Yo estoy pensando que está mal mi sistema. Ya, vamos a empezar. La clase hoy día no es muy larga. He revisado el video, he hecho unas actualizaciones que las voy a dar ahora, que no son muchas, no hay tanto, no hay una gran diferencia de lo que tenemos. No sé si han tenido la oportunidad de ver el video, pero yo les voy a dar un resumen. Les he puesto unos videos que sean de como una introducción, ¿ya? Quiero que consideren que esos videos los vamos a tomar como el punto de partida para analizar cada uno de esos, y el momento en que estudien vayan considerando esa situación real, que es un tétanos, que es un botulismo, etcétera. Y a partir de eso vamos a ir analizando cada una de las características microbiológicas y los factores de virulencia que ustedes tienen en el video. Hay una actualización que me parece importante, que no está en el libro, pero que ya les voy a contar de qué se trata, cuándo se ha publicado, etc. Vámonos con los objetivos. Ustedes tienen esto. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Del tema específicamente de Clostridium. Lo mismo que nosotros, ¿no? Si ustedes se fijan, lo que les decía alguna vez, los subtítulos son los mismos. Vamos a describir las características generales. Aquí vamos a darle más énfasis a los aspectos microbiológicos. O sea, qué características diferencian a estas bacterias de los otros géneros, y dentro de estas, cada una de las diferencias de las especies. Vamos a identificar, por lo tanto, cuáles son las especies patógenas más comunes. No son las únicas las que vemos, pero sí describimos las más importantes, generalmente por la gravedad o por los datos epidemiológicos. Entonces vamos a describir en cada una de estas especies identificadas las características microbiológicas, su estructura, fisiología, sus factores de virulencia, las enfermedades que cada una de estas dan lugar, y vamos a dar las pautas, como decíamos, de lo que es el diagnóstico, el tratamiento, además de los lineamientos dentro de la epidemiología de todas estas especies identificadas. Nuestra referencia es la clase teórica. Dentro de esa clase teórica ustedes ya saben que vamos a tener algunas actualizaciones que no se dan muchas, pero en algunos casos sí son importantes, que no las habíamos considerado hasta este momento. Y vamos a empezar entonces con nuestra clase de Clostridium. Se está compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, esto tienen ustedes en la presentación. Ya. Esto tienen ustedes en un video, editado en un video, que ya les he dicho que no es del año. Generalmente dejamos unos 2, 3 años, y precisamente este espacio es para ver las actualizaciones del tema. Entonces, aquí vamos a ver a un grupo de bacterias que están dentro de un género, en realidad, que van a dar lugar a cuadros clínicos diferentes. Ustedes van a ver que tienen características microbiológicas que son comunes, pero que a su vez tienen particularidades dadas por los factores de virulencia que determinan los cuadros clínicos. Por ejemplo, hay dentro de este grupo una bacteria que produce una contracción espástica, o sea, los músculos se contraen, no se relajan. Y por otro lado, hay otras que producen una parálisis plácida. En lugar de parálisis, más bien no hay contracción y hay una relajación y no contracción muscular. Hay otros que tienen una actividad, gran capacidad necrótica. Imagínense, pueden necrosar tejido, donde la última alternativa en estos casos muchas veces es la amputación. Y estos microorganismos, vamos a ver qué es lo que producen y cómo dentro de la cosmética o dentro de lo que es la medicina, más que medicina, la parte cosmetológica, se puede utilizar para realizar algunos tratamientos como la utilización del Botox. Entonces, estos microorganismos tienen características que les digo que son comunes, pero tienen características también diferenciales que establecen el cuadro clínico. Y ahí les hice un resumen
de qué es Clostridium, qué tienen en común todo el género. Primero, ya lo que es importante es que son ubicuos, están en todo lado. Hay muchos que están con mucha frecuencia, se los puede identificar con mucha frecuencia en hábitats naturales, en agua, en el suelo, y muchos de estos también están ocupando normalmente o formando parte de la microbiota del tracto intestinal. Por lo tanto, están en el tubo digestivo del hombre y de los animales y del ser humano del hombre. ¿Qué tienen en común? Que son bacilos gram positivos. Yo diría que esta segunda característica, que es su capacidad de formar espora, es uno de los factores de virulencia más importantes dentro de este género. Y la otra característica común a todas es que son muy lábiles a la presencia de oxígeno, porque son anaerobios obligados. Ahora, el resto de sus características, por ejemplo, ellos pueden fermentar hidratos de carbono, pueden utilizar como metabolitos a las proteínas, pero lo hacen de diferente forma, ¿ya? Y de acuerdo a la capacidad del tipo, incluso de carbohidratos o proteínas, pueden clasificarse. Y algo que también es común es que todas producen toxinas. Aquí se les ha puesto resaltando Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dentro del grupo de Perfringens noidisepticum, el más importante Perfringens, Clostridium difficile y otros. Fíjense que a la fecha todos son importantes porque pueden causar brotes, ya les voy a mostrar algunos de esos, o pueden producir patologías que son graves. Una, por ejemplo, de las bacterias que está causando problemas, especialmente en centros de atención en salud y que causa brotes, es Clostridium difficile. Y se dan cuenta, son bacterias que pueden estar en cualquier lado, pueden estar en la tierra, por ejemplo, Clostridium tetani, o en el tracto intestinal, pero está asociada con patologías que sí son mortales. Aquí les voy a brevemente, vamos a ver unos videos. El botulismo es un tipo de intoxicación por alimentos poco frecuente pero grave causada por un microorganismo denominado Bacterium clostridium. Este microorganismo generalmente es una espora en estado latente. En condiciones de poco oxígeno y acidez,
Ay, déjenme ver. Es un video de todas formas que les explica así en animado lo que, la verdad que yo me he pasado explicando y todo y no sé por qué se ha salido del sistema. De todos modos se los voy a subir y la presentación la tienen, o sea, la explicación de todo este video. Ahora sí se ve, ¿no? Eso es lo malo de esta tecnología. ¿Me confirman si se ve, por favor? Si no es... Sí, doctora. Ya, de todos modos, ese video me pareció bien interesante porque está en una animación tridimensional, lo que se les explica en el mecanismo de acción. El botulismo 3 consejos para prevenir intoxicaciones por... Ya. Esto lo voy a pasar y se los voy a subir, ese video, que es interesante como para que entiendan. Ay, sí, sí, sí. El mecanismo de acción de Clostridium botulinum. Bueno, a lo largo de las clases les he descrito lo que es el botulismo, qué características generales. Para empezar a estudiar, acuérdense, primero váyanse a lo que son las enfermedades producidas por la bacteria, que en este caso es el botulismo, que está definido acá. ¿Qué es el botulismo? Cada vez que vean botulismo tenemos dos grupos de riesgo, son los niños menores de 1 año, a los que se pueden intoxicar comiendo las esporas, o los adultos que se comen la toxina que ya está generada en los alimentos, por eso se asocia con los alimentos enlatados, los envasados. Después les hago una diferenciación de Clostridium. Lo más importante y lo que es común entre todos estos es las toxinas que producen. Entonces, cómo se clasifican en función a sus toxinas, también les menciono. Y esto que les digo, cómo actúa la motoneurona, cómo se produce la contracción a nivel de los músculos y cómo estas intervienen. Este video, si ustedes han entendido eso, ven el video y les va a quedar completamente claro, ¿ya? Cómo actúa el mecanismo de virulencia más importante. Esta es una explicación adicional a lo mismo. Les he explicado la intoxicación alimenticia, el botulismo de heridas y el botulismo lactante, lo que son más terribles, por decir, que puede ser causa de muerte. Generalmente empieza con la intoxicación alimentaria. Y si ustedes oyen en el video, también nos menciona que esto es lo natural. Este microorganismo puede estar en el medio ambiente, puede contaminar alimentos, y si no se eliminan las esporas con una buena esterilización, o sea, cuando se somete a un calentamiento suficiente como para eliminar las esporas, estas pueden sobrevivir, pasar a la forma vegetativa, generar las toxinas, y esta es la que va a impedir la la contracción de los músculos, porque va a inhibir la liberación de neurotransmisores. Y el botulismo de lactante también les explico paso a paso por qué no hay que dar miel a niños menores de 1 año, porque en la miel puede haber esporas y las esporas pueden germinar dentro del intestino del bebé y puede producir la intoxicación. Por eso tenemos las diferentes formas clínicas y eso se relaciona con los cuadros clínicos, ¿no es cierto? Los factores de violencia y la patogenia que va a dar botulismo de heridas, de lactante, de intoxicación alimentaria y lo para determinar si realmente la causante de un cuadro clínico es la toxina producida por esta bacteria. El tratamiento y la prevención. También les he añadido en esta etapa cómo se aprovecha esta toxina, que es una de las más letales del mundo. Saben que pequeñas concentraciones de la toxina pueden matar a un individuo, pero se ha utilizado dentro de lo que es la cosmetología para poder lograr la relajación de los músculos y de esa manera eliminar las arrugas que se generan usualmente por la edad y por la gesticulación. Es un arma biológica hoy en día, desde los años 90 ya que han utilizado, la han modificado químicamente y la utilizan en forma de aerosoles para guerra biológica, de manera que entren por inhalación.
¿Me confirman si se ve? Sí se ve, Doc. Gracias. Tetanus is an acute, often fatal disease caused by a toxin produced by the bacterium Clostridium tetani. The toxin attacks the central nervous system, causing Tetanus is an acute, often fatal disease caused by a toxin produced by the bacterium Clostridium tetani. The toxin attacks the central nervous system, causing convulsive spasms of the muscles. Symptoms include lockjaw, stiffness of the lower limbs, and contraction of the neck and spine into an arch. These spasms are extremely painful and can cause bone fractures, tendon ruptures, and dislocations. Death often occurs due to respiratory failure or cardiac arrest. In newborns, the infection can enter via the umbilical stump in unhygienic conditions. Tetanus can also develop as a result of a deep puncture wound, as caused by stepping on a nail. It cannot be spread from person to person. Here we see the nail has entered deep into the muscle layer of the foot. The nail has introduced tetanus spores into the wound. Under conditions of low oxygen, as found in a deep puncture wound, the tetanus spores can germinate to produce living tetanus bacteria. The spores also release a toxin called tetanospasmin, which enters the bloodstream. Bacterial numbers increase as they grow and divide. Some bacterial cells develop spores at one end. The bacteria lyse, releasing these spores and more tetanospasmin toxin. Bacteria without spores can also lyse to release toxin. The toxin enters the bloodstream. Movement is enabled by skeletal muscles, and skeletal muscles are controlled by motor neurons. An electrical message is sent down the axon of a motor neuron and arrives at the terminal buds. Chemical neurotransmitters are released, which bind to the muscle fibres, causing them to contract. Shortly after, the neurotransmitters are released from the muscle fibres, allowing them to relax. Repetition of this process tells the muscle fibres to contract and relax as required. If you are infected with tetanus bacteria, the tetanospasmin toxin can reach motor neurons via the bloodstream. The toxin enters the motor neuron via the terminal buds. The toxin then travels up the axon towards the neuron cell body, which is found in the spinal cord. After 2 to 14 days, the toxin reaches the motor neuron cell body in the spinal cord. Other toxins travelling in the bloodstream also enter motor neurons and make their way to the spinal cord. We will now zoom into the spinal cord tissue.
spinal cord, the motor neurons are controlled by inhibitory interneurons. These interneurons prevent the motor neurons from constantly firing. Tetanospasmin toxins arriving in the motor neuron cell body interfere with the action of the inhibitory interneurons. To see how the toxin exerts its effect, we will zoom in on the synapse between a motor neuron and an inhibitory interneuron. The interneurons release inhibitory neurotransmitters into the synaptic junction. These prevent the firing of motor neurons so that the muscle fibres they control do not constantly contract. Tetanospasmin toxin moves out of the motor neuron across the synapse into the inhibitory interneuron. The toxin prevents the release of inhibitory neurotransmitters from the interneuron. The interneuron can no longer control the motor neuron, so the motor neuron fires constantly. Here we see many motor neurons have lost their inhibitory control and are constantly firing. This leads to continual release of neurotransmitters from the motor neuron terminal buds, which cause the muscle fibres to contract repeatedly until spasm occurs. The end result is the severe muscle spasms typical of tetanus. Tetanus is rare in most developed nations with comprehensive vaccination programs. With adequate immunisation, tetanus is a completely preventable disease. However, in the developing world, where vaccination is uncommon, tetanus is one of the top 10 causes of death. Many organisations are working to increase access to vaccination in developing nations, including vaccination during pregnancy and access to hygienic birthing conditions. You can protect yourself against tetanus by maintaining adequate immunity into adulthood by having a booster shot at least every 10 years. Si se fijan, aquí les doy un resumen general de la patogenia. Es lo que les explico durante la presentación. No animada, ¿no? De forma no animada. Eso es ya tétanos. Entonces, déjenme verme pasar. Entonces, a lo largo de la clase, yo les explico lo que es Clostridium tetani, qué características tiene, cuáles son las microbiológicas más importantes. Cuando hacemos la traducción es mejor oír en inglés, pero si no, si ven la traducción tiene sus errores, no habla de tétano, sino una palabra que es lo que más o menos le da, pero todo se refiere, no pronuncia bien la toxina, traduce bien la toxina. La más importante es la tetanospasmina y la tetanolicina en español. Pero lo mismo, les muestro la patogenia desde la puerta de entrada, porque está asociada con lesiones con materiales metálicos que están oxidados, porque generan aerobiosis, todo eso se les explica a lo largo de la clase. Luego tienen las enfermedades que pueden causar, la epidemiología, donde es importante, si ustedes han visto lo que acabamos de analizar o analizamos lo que acabamos de ver, mejor dicho, es una patología que sigue siendo importante, especialmente en países donde la vacunación, no hay una cobertura adecuada de la vacunación. Ya vamos a discutir un poco más el detalle en la misma práctica, para que analicemos y ver de qué está hecha la vacuna, por qué, depende de las características de la bacteria, etc. En general, esos son lo que tienen en común las bacterias. De Clostridium perfringens, esta es una bacteria bien interesante porque va a dar cuadros clínicos donde genera mucha necrosis y lo mismo, también tiene sus propias toxinas. Y este video les he colocado solamente para que tengan una idea, y es muy común a todas estas bacterias anaerobias que no es tan fácil hacer el diagnóstico mediante laboratorio, precisamente por la característica que tienen de bacterias anaerobias. Gota de agua y la vamos a fijar a las jarras.
anerotest nos va a indicar, nos va a dar una indicación, digamos, de si se ha llegado o no a la anaerobiosis dentro de la jarra. Va a virar del color celeste que observamos a un color blanco. Las placas tienen agar TSC, que es un agar específico para detección de Clostridium perfringens en muestras de agua por técnica de filtración de membrana. Estas 4 placas están sembradas, ya tienen la membrana y vamos a introducirlas dentro de la jarra. Vamos a activar la tira del Anerocool con 35 mililitros de agua. Esto lo que va a hacer es activar a los compuestos que tiene el Anerocool para que genere la anaerobiosis. Vamos a introducirlo dentro de la jarra. Siempre las letras tienen que estar del lado de la jarra y lo tapamos. El Anerocool lo que tiene son ciertas sustancias que, una vez activadas con agua, fijan el oxígeno y generan anaerobiosis en el interior de la jarra. Vamos a llevar a incubar a 44 grados por 24 horas. Lo que acabo de mostrar, perdón, me salí, ¿cierto? Me salí. Ya, lo que acabo de presentarles es cómo se hace el cultivo de bacterias anaerobias y es la característica común a todas. Les decía que la otra bacteria era Clostridium perfringens, lo mismo. Sus características patogénicas más importantes son las toxinas, por lo tanto van a revisar los tipos de toxinas, que a su vez ha permitido la clasificación de estas cepas en diferentes tipos, ¿ya? Y las toxinas también suelen ser letales. También les he descrito en la presentación cuáles son los determinantes antigénicos más importantes, cómo van a tener su acción a nivel primario y cómo gracias a las toxinas tienen los efectos a las enfermedades que producen. Todo lo que tiene sus toxinas y la actividad de cada una de las toxinas y las enfermedades que son el producto de la acción de esas toxinas. Si ustedes se fijan, ahí les he puesto un resumen de todas las enfermedades y la importancia clínica que tiene. La epidemiología, si se dan cuenta, igual son bacterias que están distribuidas de forma ubicua en la tierra, en el agua y también están en el tracto gastrointestinal del ser humano y de los animales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La tinción es importante y el cultivo, que ya han visto que no es muy fácil. El tratamiento y la prevención. Y finalmente tenemos un Clostridium que cada vez me gustaría que vean este es bien interesante. Of the 100 trillion individual bacteria that occupy a healthy human body, over 400 different species inhabit our digestive tracts. Most perform essential tasks like digesting food, synthesizing certain vitamins, and forming barriers against disease-causing bacteria. One disease-causing type of bacteria, Clostridium difficile, or C. diff for short, is a growing concern in the healthcare community in the U.S. and around the world. Inactive C. diff can be found inside healthy people without causing infection. However, your risk of developing a C. diff infection, also known as CDI, increases with age, illness, antibiotic treatment, and time spent in hospitals, nursing homes, or other healthcare settings, where multiple cases can lead to outbreaks.
In healthcare settings, C. diff spores are extremely difficult to eliminate because they can survive routine environmental cleaning with soap and water, as well as hand sanitation. Inside our own bodies, repeated antibiotic exposure may weaken and kill the good bacteria that protect us. This allows C. diff spores to wake up and release toxins that can harm us. The symptoms of C. diff infection range from mild diarrhea and fever to progressively more serious and potentially life-threatening illnesses. In about 20% of cases, infection goes away 2 to 3 days after a course of antibiotic treatment has been completed. If the infection remains, the next line of treatment is approximately 10 days of a different course of antibiotics. For high-risk patients who are immune-compromised or spend time in healthcare settings, the disease can recur and spread to others. In such cases, routine treatments may not be enough. There currently are no approved vaccines or antibiotics available to prevent C. diff infection. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has raised the C. diff threat level to urgent. Every year, more than 500,000 Americans are infected, and more than 14,000 die from C. diff infection. Researchers in Canada, Europe, Asia, and the Pacific region are seeing increasing rates of infection and raising similar concerns. New, highly infectious, antibiotic-resistant C. diff bacteria are emerging. Global public health officials believe that the increased incidence and severity of C. diff they're seeing may come from these new and more challenging strains. Entre el 1 y el 3% de los pacientes que entran a un hospital van a presentar una infección por Clostridium difficile. Hoy esta es la enfermedad intrahospitalaria de mayor contagio a nivel mundial. ¿Cómo se manifiesta esta bacteria en los pacientes? Cuando infecta a una persona, empieza a liberar toxinas que van a producir una inflamación severa en el intestino y esa inflamación va a estar asociada a un cuadro de diarrea fulminante, que se puede categorizar en varios niveles, desde leve, moderado o grave hasta causar la muerte. De hecho, el 9% de los pacientes en el mundo muere. Por eso, en países de Europa y Estados Unidos tiene carácter prioritario para la salud pública. El gran problema de esta patología es que tiene un índice de recurrencia muy alto y cada vez que la infección se vuelve a manifestar es más letal. El 20% de los pacientes infectados vuelve a enfermarse nuevamente al cabo de unas 2 semanas. Cuando las personas ya se han enfermado por segunda vez, su probabilidad de enfermarse por tercera vez aumenta un 40%. Y si esta persona se ha enfermado, ya lleva 3 episodios de infección, tiene un porcentaje aún mayor de volver a enfermarse. La cadena de contagio funciona así. Los hospitales son reservorios de un sinfín de bacterias. Cuando un enfermo es hospitalizado, habitualmente recibe antibióticos, lo que merma su microbiota intestinal y genera un ambiente propicio para que Clostridium difficile prolifere y genere toxinas. Lo relevante acá del cuadro infeccioso es que además de producir estas toxinas que van a causar la diarrea, Clostridium difficile empieza a producir esporas. El mecanismo de cómo Clostridium difficile puede persistir en el ambiente y transmitirse entre pacientes. Pero no solo eso, las esporas también logran persistir en el paciente causando episodios de recurrencia, que pueden ser hasta 5, 6, 7 episodios de recurrencia, poniendo en riesgo entonces la salud del paciente y eventualmente la vida. Hace 6 años que el grupo de investigación en microbiota y clostridio de la Universidad Andrés Bello, liderado por Daniel Paredes Zapja, está estudiando esta bacteria, poniendo el foco en un tema que hasta ahora no se había tratado, lo que les está permitiendo obtener resultados muy alentadores. Hemos hecho bastante foco en entender cómo funcionan las esporas de Clostridium difficile y cómo esta puede interaccionar con el hospedero, que sería en este caso el intestino de la persona que está infectada. Entonces, entendiendo bastante bien cuál es esta interacción, que es algo que no están realizando otro grupo hasta ahora, nosotros podemos encontrar ciertos puntos clave por los cuales podríamos desarrollar terapias que hasta el momento no se están desarrollando en el mundo. Gracias a estos resultados han podido avanzar en 2 líneas de investigación asociados con terapias. Una farmacológica con la que se podría tratar la infección y prevenir la recurrencia
y por otra parte, una vacuna con la que se busca prevenir la enfermedad. Ambas están a escala de laboratorio y en la Universidad Andrés Bello esperan encontrar partners estratégicos para trabajar en conjunto y así sacarlas al mercado en el mediano plazo. Como conclusión del video, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo más importante en esta bacteria? ¿Por qué no se la puede eliminar? ¿Por qué es un problema de salud? ¿Por qué puede causar brotes? Chicos, ¿hay alguien en mi clase o todos se han ido? Hola, Doc. Hola, Bruno, qué bien, por lo menos que esté Bruno. Bueno, Doc, yo podría, como conclusión, que lo que complica con esta bacteria son las esporas, más Si que se todo. fija, y a ver, analicen, ¿por qué les he puesto este video? Porque si se dan cuenta, el conocer toda esta parte molecular y la acción de los factores de virulencia es fundamental para buscar estrategias, no solo de prevención, sino también de tratamiento. Si se han dado cuenta cuál es el problema, como dice Bruno, las esporas, ¿no es cierto? ¿Qué le ha parecido, Bruno? Quiero que esto les sirva para los que han estado presentes en clase como punto de aprendizaje, de manera que no se vayan a memorizar, sino que analicen, vean lo importante que es cada uno de estos factores de virulencia. En ese caso, en Clostridium difficile, en el video yo les explico por qué hacen las esporas, cómo actúan, por qué producen esa irritación, por qué pueden las personas recaer constantemente precisamente por la acción de esas esporas. Y después termino con las enfermedades que produce, como la colitis pseudomembranosa, una consecuencia de un consumo prolongado de antibióticos que eliminan otras bacterias. Lo mismo están descritos sus factores de virulencia. Si se dan cuenta, aquí como factor de virulencia no es así, sí está, pero es fundamental la formación de esporas porque va a sobrevivir dentro del paciente y también fuera del paciente. Vemos un poquito de diagnóstico, tratamiento y de eso se trata la clase. Pues todo eso es lo que van a ver ustedes en el video. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doc, ¿una alternativa para el tratamiento pudiera ser la fidoxina? Es una alternativa. Justo les voy a mostrar eso. Esa es una actualización. ¿Están viendo? Fidaxomicina. Se fijan la actualización 2023-2024. Primero, que una de las bacterias que está considerando y siendo considerado una alerta de las que hemos visto es precisamente Clostridium difficile. En varios países, incluso los países vecinos, están considerando que han aumentado tanto los casos que ya se ha pasado a una categoría de alerta. Hay factores de riesgo, sí. Por ejemplo, han visto ahora que está muy asociado con metronidazol. Tratamientos actualizados es lo que decía Bruno. Alternativas terapéuticas ahora tenemos que actualizar porque no lo teníamos en la presentación, la fidaxomicina, que ha sido indicada para el tratamiento inicial de las infecciones producidas por Clostridium difficile, especialmente en aquellos pacientes que ya tienen recurrencia. Y por lo poquito que han visto del video, es que la recurrencia se da porque las esporas se mantienen y el antimicrobiano no tiene acción sobre las esporas. ¿Ya? Se usa también vancomicina y metronidazol. Después, lo otro que es bien interesante y que estos últimos años está tomando cada vez más importancia, se le está dando más importancia, es hacer el trasplante de la microbiota fecal. ¿Ya? Entonces, pacientes que tienen una infección por esta última bacteria, que se hacen un trasplante, pero de material fecal. Y hay todo un proceso de seleccionar la materia fecal, las bacterias que sean útiles e introducirlas en los pacientes que tienen estos problemas. ¿Qué más tenemos de interesante? Bueno, actualmente se están hablando ya de terapias biológicas, que en realidad son anticuerpos monoclonales que van a ir a actuar directamente sobre estas bacterias y van a disminuir los riesgos de las recidivas o la recaída o la recurrencia.
¿Alguna otra consulta? Bruno, esa era su pregunta, ¿verdad? La Sí, Doc. Sí, eso tenemos precisamente como una actualización ahora. Este espacio les decía que sirve no para repetir lo mismo, sino para ver qué de nuevo hay. Gracias, Y Doc. finalmente, les he subido un artículo científico que quiero que lo revisen. Ustedes pueden meterlo a alguna plataforma de inteligencia artificial. Ahora no es difícil, es mucho más fácil que antes. Pero brevemente les voy a dar Esta es una reclasificación, o sea, no podía pasar por alto esta clase sin darles la actualización. Fíjense que este artículo, no me acuerdo, ya no es tan reciente, de 2016, 2018, pero cada vez está cobrando mayor importancia el hecho de que ya no nombremos a Clostridium difficile como Clostridium, sino que actualmente se está apoyando no es hipótesis, esta reestructuración, esta reclasificación que ha sido dada como clostridioides, o sea, ya no sería Clostridium, sino serían clostridioides. Y resulta que si ustedes ven todo el artículo, creo que les he puesto, denme chance un segundito. No sé, no lo he hecho. Déjenme ver. Les puedo subir este también. ¿Están viendo? Sí, están viendo. Fíjense, esta es una traducción hecha por inteligencia artificial a la primera parte de lo que es ese artículo. Y la propuesta de que ya Clostridium no sea Clostridium difficile, sino que sea un género diferente que se llama Clostridioides, ha sido propuesto por estos autores del 2015. Y fíjense qué es lo que hacen ellos. Dice, si nosotros hacemos un estudio genético de esta bacteria y analizamos la secuencia génica de los genes 16S que está del ARN ribosomal, que es una macromolécula conservada y que permite hacer la ubicación taxonómica de las bacterias, fíjense que han encontrado que el pariente más cercano de Clostridium difficile es el Mangenoti, pero ese Mangenoti se parece secuencialmente en el 94,7% a la familia de los Peptostreptococcus, y esos están alejados de los otros Clostridium. Por lo tanto, que han visto que que es el Clostridium mangenoti y el Clostridium difficile, en realidad tienen características muy comunes, pero muy diferentes a los otros Clostridium. Y por lo tanto, proponen el nuevo género que sería Clostridioides. ¿Por qué se ha preferido poner Clostridioides como uno nuevo y no poner Peptostreptococcus? A lo largo del artículo ustedes van a ver que ellos discuten que sería una locura, porque resulta que los estudios moleculares, las técnicas y todo siempre hablan de C difficile. Entonces, que continúa como C difficile, pero en realidad hoy en día deberíamos considerar los Clostridioides difficile y ya no Clostridium difficile. Y miren lo interesante que es. Estos son los dendrogramas que se sacan cuando se hace un estudio genético. Si ustedes se fijan y van a ver en ese artículo cómo estos Clostridium o Clostridioides están más cerca de los Peptostreptococcus que los mismos Clostridium. Genéticamente están alejados, o sea, no se parecen. Y esto ha permitido justificar el que estas bacterias ya no pertenezcan al género Clostridium, sino a un nuevo género que se llama Clostridioides. Entonces, hoy en día, si seguimos esa sugerencia que se ha tenido y que está teniendo cada vez más apego, ya no vamos a llamar Clostridium difficile, sino Clostridioides difficile. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Uy, tengo que ir. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Doc.
como les decía, en este momento, antes que se me olvide, les voy a subir la actualización. Y muchas de las cosas que vemos, ya saben que este espacio está dado para la actualización precisamente, entonces que valga la pena que entren aunque sea media hora. Ya chicos, los dejo. Nos vemos mañana con su siguiente clase. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.